Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Radio Activa, como ya los tenemos acostumbrados hace ya un buen tiempo, con esta columna que denominamos Historias en tiempo de cuarentena, donde distintas personalidades van a contar acerca del pasado, del presente y también del futuro de sus distintas actividades. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a estar hablando con una persona muy referente a que es el área del deporte a nivel nacional e internacional. Y ya van a saber por qué. Que nos sigan en las redes sociales. Aquí en Instagram estamos como @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil de Twitter que es @inforadioactiva. Y nuestra casilla de mails por cualquier novedad que quieran escribirnos, ideas, sugerencias, invitados. Lo pueden hacer en laradioactiva.hotmail.com. Así que voy saludando a cada uno de ustedes que se va uniendo, como es el caso de Gaby, que ahí se unió a nuestra transmisión. Hola Gaby, buenas tardes, bienvenida a la Radioactiva. Y bueno, a cada uno de ustedes que se van a ir uniendo, saludo también a Alejandro, también lo saludo. Así que bueno, les cuento que la persona que tenemos hoy como invitado es una persona muy importante, como les dije al inicio de la transmisión, así que ahora en un instante nomás se va a estar uniendo para charlar con nosotros. Ahí vemos que se unió Sergio, al cual también le doy las buenas tardes. Ahí me acaba de llegar la invitación de Sergio para empezar a transmitir, así que voy a aceptarle la transmisión. A ver si tenemos suerte y la tecnología nos ayuda un poco. Ahí está. Hola Cachito. ¿Cómo estás, Octavio? Un ¿Cómo gusto estar estás? contigo. Lo mismo digo, la verdad que qué honor. Después de tanta gente que pasó por acá, contar con vos es un honor. Bueno, muchísimas gracias, Octavio. El honor es recíproco. Así que te cuento que me llegaron muy buenas referencias tuyas por el hecho de que estuve hablando con colegas tuyos, como es el caso de Gabriel Minadeo, al cual le agradezco en su momento la oportunidad que tuvimos de hablar. Después con Mariela Antonisca también, que tuvo unas palabras muy afectuosas hacia vos. Y bueno, la verdad que yo hace tiempo que quería hacer esta entrevista y busqué por cielo y tierra la manera de contactarte hasta que, bueno, gracias a las redes sociales pude llegar a cumplir el objetivo. Bueno, Octavio, me alegro mucho. La verdad que sí, Y así que si me permitís, quiero hacer una breve introducción para que la gente te conozca un poquito más y empezamos con las preguntas. dale. Bueno, como les comentaba al principio del programa, hoy tengo el gusto de hablar con Sergio Cachito Vigil, el ex jugador y también entrenador de la selección argentina de hockey. A nivel masculino, jugó en el Club Ciudad de Buenos Aires y también se desempeñó como entrenador principal de las Leonas, el seleccionado femenino de hockey, el cual ganó una Copa del Mundo en el año 2002 en Perth, en Australia, y también dos medallas olímpicas, la de plata en Sydney 2000 y bronce en Atenas 2004. Así que bueno, Cachito, si me permitís empezamos con las preguntas, así la gente te conoce un poco más. Claro que sí. Vamos. ¿Cuál es el recuerdo que se te viene más a la mente ahora, después de 18 años de haber alcanzado, si querés, la gloria que fue ganar una Copa del Mundo con las Leonas? Bueno, el recuerdo que se me viene a la cabeza es que, a ver, en la vida nosotros eh, nos proponemos objetivos, metas, eh, mm, y los equipos se proponen objetivos y metas y van hacia ellos, ¿no? Y el lograrlo es algo maravilloso porque es la concreción de un sueño. Pero el recuerdo que me viene a la cabeza es el camino, el disfrute del camino. Por supuesto que hay una imagen que me viene que es el abrazo final, después que Mariela Antonisca ataja el último penal a De Melo,
y salimos todos corriendo y nos unimos en un abrazo eterno y saltábamos, nos abrazábamos, cantábamos. Eh, Ese recuerdo lo tengo en la retina y estará por siempre. Lo que pasa es que ese recuerdo es la consecuencia de infinidad de recuerdos y momentos del camino, donde todo eso lo pudimos lograr con un equipo que nos queríamos, que nos respetábamos, que nos valorábamos y que sobre todas las cosas recorrimos un camino para tener un sueño más grande que el que perseguía nuestro equipo y cada uno de los integrantes. El sueño era un sueño para el hockey. Entonces, el recuerdo que tengo es abrazo, abrazo entre todas esas personas que estábamos en ese momento en la cancha, abrazo con todas las personas que nos acompañaron y abrazo con nuestro deporte eh, que nos dio la posibilidad de estar ahí. Sí, no, la Y, verdad. y Esto que vos decís, ¿no? Como el abrazo quizás es una palabra que es tan poco usada, ¿no? Más allá de un te quiero, un te amo a una pareja o mismo a un amigo o a un colega. El abrazo, ¿no? Sobre todo en los deportes aquellos que necesitan una arenga, una motivación antes de salir a la cancha o en un tiempo suplementario, ¿no? Como el abrazo, sobre todo antes de los penales, yo creo que también hubo desde tu lado entrenador de motivador, como dice la gente acá, yo desde el otro lado de la pantalla lo veía y yo decía, ¿con qué interesa este hombre, no? Desarrolla la actividad y chicas tranquilas, es una final, sí, va a haber un montón más seguramente, pero que estén tranquilas, que sean ellas mismas, ¿no? El consejo que les podés dar vos como entrenador también. bueno, creo que sin duda cuando podemos conformar un equipo primero de personas, después un equipo deportivo y después un equipo deportivo en la alta competencia, donde vos tenés control de todo lo que podés hacer para aspirar a lograr el triunfo, pero no tenés el control del resultado. Entonces, hay un momento donde tenés que confiar en que, en que cada uno de nosotros va a dar lo mejor y que también el oponente, que es otro colega de la vida, juega también. Y, y bueno, lo que sentíamos era esa confianza de que podíamos jugar a ganar y también permitirnos fallar, porque cuando un equipo va adquiriendo confianza, eh, entre cada uno de los integrantes, tenemos licencia para fallar, y cuando tenés licencia para fallar, fluís de otra manera, ejecutás de otra manera, haces un pase de otra manera, haces una gambeta de otra manera, tirás al arco de otra manera. Si hay algo que es importante tener en un equipo es confianza y licencia para errar. Eh, y cuando eso ocurre, tenés licencia para jugar. Y creo que ese equipo tenía talento, porque las jugadoras tenían talento deportivo, humano, tenían talento colectivo, y sobre todo disfrutaba del camino, como se disfruta en la alta competencia. Eh, el disfrute en la alta competencia te pasa un montón de cosas por la panza. La alta competencia te lleva al límite. Pero bueno, eh, ¿qué pienso? Que a veces una pelota por muy poquito puede entrar o no y se puede definir un puesto más, puede ser campeón o subcampeón, puede ser tercero o cuarto, y es distinto, es distinto. Y muchas veces en la vida te va a pasar ser primero, segundo, tercero, cuarto y a veces último. Lo importante es quién vos fuiste en esa competencia. Y creo que ese equipo, tanto jugadoras como cuerpo técnico, teníamos paz de haber hecho y estar haciendo todo lo que podíamos para alcanzar el triunfo. Y si no se alcanzaba, era porque el otro equipo fue un poco mejor. Y nos iba a dar tristeza, pero también eso es el juego de la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que es impresionante. Todas estas enseñanzas, yo te juro que me quedo callado, aparte de para no interrumpir lo que estoy escuchando, sino también es porque estoy aprendiendo estas frases, ¿no?
que son cosas que a uno le van quedando. Y la verdad es lo que vos decías, no solamente a nivel individual, convengamos que todo equipo se compone, bueno, uno de hockey en este caso son 11 jugadoras las que salen a la cancha, pero las que están en el banco saben que si se lesionó una o tiene que salir temporariamente para que entre la compañera. Entonces, la verdad es que el grupo humano, más allá que ya había una columna vertebral ya directamente predeterminada, ¿no? Como que salía de memoria que sabíamos que por más que la arquera es una, en la defensa siempre había una o dos que eran las voz de mando, en el medio campo estaba otra y en el ataque había otra. Entonces, es como que la unión, ¿no? Mezcla de experiencias, si querés, algunas jugadoras como Mazota, por ejemplo, como Neto, que ya venían con ciertos años de rodaje en el seleccionado, después algunas chicas más jóvenes, como el caso de Sole García, si me permitís, ¿no? Nombrar algunas. Yo veía Sí. que eso lo que marca un entrenador, ¿no? Justamente es una de las preguntas que yo te quería preguntar. Justamente quizás es la pregunta que a veces a un entrenador le duele contestar, pero no creo que duela en el sentido porque es algo que lo tiene que hacer con toda sinceridad y yo creo que debe doler. ¿Qué significa a veces dejar afuera a una y decís, lamentablemente tuve que dejar a una afuera, no porque no me gustara cómo jugaba, pero quizás puedo llevar a una en su reemplazo que puede jugar de más de un puesto? ¿Te ha pasado? Seguramente eso en tu vida de entrenador. Bueno, a ver, es el momento más difícil para un entrenador. Vos estabas nombrando jugadoras y podemos seguir toda la tarde nombrando jugadoras, ¿no? Le agregamos Ceci Rognoni, Luciana Aymara, eh, bueno, y a ver, y Mariana González Oliva, Maripi Hernández, cuando decías la importancia de alguien que entra desde desde el banco de suplentes, allí en el Stepney. No, infinidad, chicas que fueron muy importantes, como Anabel Gambero, Jorgelina Rimoldi, eh, bueno, infinidad, y vamos a seguir nombrando. Y a ver, en un seleccionado hay mucho más que 18, 20. Quizás hay 30, 40, 50 jugadoras que podrían estar en ese lugar, entre las 18 que tienen un torneo. Y también hay muchas otras que quizás todavía no fueron preseleccionadas y no tuvieron la suerte que el entrenador, el cuerpo técnico, vea algo que ellas tenían. Entonces, la decisión de quién juega también es una interpretación, es un juicio que hace el entrenador tratando de ser lo más objetivo posible, pero, pero bueno, no deja de tener espacios de falla. Eh, lo que me acuerdo que antes de dar una lista, y esto sigue siendo aún en cualquier equipo que me toque entrenar, nos juntamos todo el cuerpo técnico mucho tiempo antes. A ver si podemos restablecer la comunicación. Ahí, No, no sé qué pasó. Ahí va. Cada ahí. día, cada día de entrenamiento nos juntamos para dar una lista, imaginando que dentro de 3 meses tenemos que dar la lista del... El ejercicio era los meses anteriores poder ir haciendo listas previas. Y participábamos todos los del cuerpo técnico para que se minimice al máximo las posibilidades de falla. Pero después no deja de ser, no deja de ser una elección. Y ¿sabés cuántas veces hubo jugadoras y jugadores que tenían todas las condiciones para ser parte de selección, pero también los que quedaban lo tenían de la misma manera y había un nivel de paridad tan grande que en algún momento se definía por pequeños detalles, quienes podían, no sé, tener, quizás había un especialista en córner cortos, en servicio, en parada de córner, quizás terminabas... A ver, vamos a esperar un cachito más, a ver el tema de la conexión, y si no, lo volvemos. Te Dime. pido disculpas, están llamando por WhatsApp, no sé Ah, quién, y justo se me interrumpe en el medio de la llamada. Yo ya dale. la rechacé, pero le pido disculpas a todos. No, no. Bueno, No muy famoso, son, cachito, eso es lo son, que pasa. bueno, hoy es un día,
también muy triste y Sí, que seguramente están llamando por Sabela sí, y bueno, es verdad. es más, están llamando no paran de comunicarse. Bueno, ¿qué son esos pequeños detalles? Eh, Pequeños detalles hace que quede un jugador o no, una jugador o no, y es tan finito. Lo importante es que el jugador y la jugadora sienta que por quedar o no quedar en una lista, no es que vale o no vale. Es tristísimo no quedar en la lista. A mí me tocó como deportista quedar muchas veces y otras veces no. Pero, pero es muy duro el armado de una lista. Lo que sí te puedo garantizar que cada lista que he hecho junto con el staff la hemos revisado infinidad de veces, hemos discutido todas las veces que teníamos que discutir hasta ponernos de acuerdo. Y lo hemos hecho con la mayor honestidad, con la mayor profesionalidad, eh, con, con, todo el análisis posible y después hay veces que es durísimo, fue durísimo dejar a muchas jugadoras y jugadores afuera que los pondría siempre en un equipo. Lo que pasa es que van 18 o van 16. Claro, Pero sí, es sí. muy duro ese momento y es un momento que padezco mucho, me hace muy mal al cuerpo, pero sí, en el momento que tomo la decisión totalmente convencido. Después con el diario del lunes podés ver otras cosas, porque a veces A ver, veamos un poco más. A ver si tenemos alguna novedad. luchando contra las llamadas, No pasa porque nada, aparecen constantemente. está Sí, todo bien. Sí, no, la verdad que se entiende, ¿no? Esto de que vos decís es un dolor interno que a uno medio como que le carcome la cabeza. Decís, bueno, sí, la verdad no tuve la mala fe en dejar afuera a alguien para llevar a otro. No, acá no hay favoritismos, es simplemente ver la actualidad de cada jugador y decir, bueno, este me puede aportar de este lado, el otro me puede aportar del otro. La verdad es que eso, ¿no? También la magia del deporte. Quizás es al revés, ¿no? El que no fue a un mundial porque llevaron al otro mundial puede ser al revés. Llevan al que no fue al anterior y el que fue al anterior no va, por circunstancias de la vida, puede ser una lesión o lo que fuese. es así, Octavio, y igualmente es durísimo. Me ha tocado como deportista ir a 3 mundiales y quedar afuera de 2 Juegos Olímpicos en la lista final. Y casualmente la persona que me llevó a 2 mundiales, eh, me pone tan incómodo con los llamados. Esa persona que me llevó, que fue Luis Jorge Ciancia, eh, Ujú, que fue mi segundo, un, uno de mis 2 padres deportivos y mi segundo padre de la vida. O sea, ujú. mi papá es único y él fue otro padre desde el deporte. Y sobre todo cuando falleció mi papá. ¿Y qué pasó? Eh, Él en un momento consideró que había otro jugador para ir al Juego Olímpico, ¿sí? En Seúl. Y yo no pude ir y la tristeza fue tremenda y él lloró conmigo y me dijo, Cachito, me encantaría llevarte, pero en este momento elijo otro jugador. Y casualmente él fue que unos años después me eligió como técnico de las Leonas. Y me Claro, dijo, ahora sí va a ser un Juego Olímpico para ser protagonista. y Y sí, fíjate que no pude ser olímpico como jugador, pero en el primer Juego Olímpico que me tocó ir como entrenador, se logró la primera medalla olímpica para el hockey argentino, con ese equipo maravilloso de jugadoras, staff de Sydney 2000. Eh, lo que sí también sé que todos los entrenadores, cuando hacen una lista, buscan lo mejor sin duda. Yo no entiendo que haya mala fe en una lista, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Eh, y lo que sí, seguramente, cuando se arma una lista de seleccionado, si juntamos a 100 personas, posiblemente no estén todos de acuerdo en las 16 o 18 jugadoras o jugadores que van. Siempre hay
dos o tres que pueden ser diferentes. Sí, la mayoría está de acuerdo en 12 jugadoras o jugadores, pero después del número 12 al 18 puede variar. Y eso depende de lo que se necesita en ese momento, ¿no? Tal cual. Así que bueno, antes de seguir con la próxima pregunta que tenía pensada, acá me preguntan si seguís manteniendo contacto con las Leonas, más allá de no dirigirlas, con las jugadoras, ¿seguís en contacto diario o vía mensajes, charlas? Sí, sigo en contacto. Tenemos un grupo que hace poquito lo hicimos y, y podemos compartir un grupo de WhatsApp que compartimos sensaciones, momentos, cumpleaños, eh, y también mantengo una muy buena relación, no con todas me veo porque hay veces que cada uno está realizando su vida, pero en cada encuentro que nos toca vernos, lo disfrutamos mucho. Yo creo que la medalla más grande que hemos conseguido eh, es que pase el tiempo y disfrutarnos y seguir disfrutándonos. Y creo que eso es lo más valioso que nos puede ocurrir, ¿no? Y tengo el mejor recuerdo de cada jugadora del equipo, de cada integrante del staff. Siempre le voy a agradecer a la vida todo lo que me enseñó ese grupo de jugadoras y ese staff, porque yo fui el que más aprendí de ellas. Es impresionante. La verdad que me quedo asombrado, ¿eh? La verdad que escucharte hablar, te digo, bueno, en este caso vida virtual, ¿no? Pero te cuento que en el año 2001 tuve la suerte de ir a escucharte dar una clínica en el Club Casi, en San Isidro, y fue justo, si querés, el año bisagra, ¿no? Porque se había conseguido el año anterior la medalla de plata y al siguiente se consiguió la Copa del Mundo en 2012 en Australia. O sea, como que Australia fue donde se empezó todo, ¿no? Más allá que muchas jugadoras venían jugando juntas, quizás en seleccionados juveniles y demás. Yo tuve el gusto de escucharte hablar, dar un consejo, ¿eh? Yo me acuerdo que habían buscado chicos que hagan deporte en el club. Yo hacía deporte justamente. Y no sé si era para alcanzar las bochas o para alcanzar las botellas con agua a los jugadores, ¿sí? Y yo me ofrecí amablemente para dar una mano. Y en un momento me acerqué a vos para llevarte un par de cosas y te escuché, me firmaste un autógrafo. La verdad es que esas cosas a uno lo llenan. Y ahora desde el lado del periodista, ¿no? De el lado humano, que quizás es una profesión que uno ejerce con el profesionalismo, lo mismo que haces vos cuando dirigís a un equipo o cuando jugabas por tu equipo o por la selección. Yo la verdad que esto también me lo voy a llevar para mí, ¿viste? Esas enseñanzas, ¿no? Cada consejo que uno le dan en la vida, la verdad que es muy valorable. Y bueno, te quería compartir esta breve anécdota antes de decir la nota. Bueno, Octavio, qué lindo esto que me contás, te lo agradezco de todo corazón y me deja tranquilo que te hayas sentido bien. Y bueno, justo hablabas de ese mundial que hoy se cumplen 18 años, del primer campeonato mundial adultos ganado por Argentina, ¿no? Que fue en este caso por las Leonas, en un equipo que me tocó participar. Y te cuento que hoy es un día muy especial porque es un aniversario de esa obtención, el 8 de diciembre. También un día muy especial el 8 de diciembre, pero hoy todavía no puedo ni me lo permito disfrutar o celebrar, porque hoy falleció un maestro, Sí, es que es verdad. Alejandro Sabela. A mí siempre me gusta poner algo, ya sea en Instagram o en Twitter, para compartir estos momentos, Ujú. y, y hoy todo el momento es para Alejandro. La verdad que sí. Entonces, a ver, voy a cada una de las cosas, de los regalos que hubo de ese momento en las redes sociales, que me encantan y los valoro, pero es un momento que hoy es un 8 de diciembre muy especial, Tal cual. porque Alejandro era un ser humano de una humildad, una empatía y una docencia eh, impresionante, y aparte de un entrenador
que nos dio mucho, y un deportista que nos dio mucho. Y bueno, tengo eso todavía dentro. Sí, es entendible la emoción, Cachito, porque la verdad que yo leí el posteo que hiciste hace un rato y la verdad que así como te escucho hablar, te leía, ¿no? Y es tal cual. A veces la gente piensa, no, porque es una persona que tiene tanto recorrido, tanto camino hecho, tiene que ser fuerte. Todos nos quebramos un poquito más, menos, pero la verdad que es entendible, más cuando uno conoció a esa persona, sabía cómo se desempeñaba desde el lado deportivo, desde el lado humano, ¿no? Porque todos al fin y al cabo somos personas, entonces eso también hay que rescatarlo. Sí, es así. Y bueno, con Alejandro Sabela tuve algunas experiencias que fueron hermosas, ¿no? Él, cuando Daniel Pasarela dirigía, era entrenador de River, y Alejandro Sabela y el Tolo Gallego eran los asistentes, y yo tenía un amigo en común que trabajaba en prensa, que se llama Walter Dinardo, y él me llevaba al lugar de prensa a ver el partido, y después bajábamos a hablar con el staff. Y el primero que aparecía era Alejandro Sabela. Y en aquel momento yo estaba empezando a entrenar las Leonas, o no me acuerdo qué año fue de las Leonas, y él se quedaba hablando de hockey. Y él nos comentaba que le encantaba el hockey, que había muchas cosas que él observaba del hockey, en sistemas de presión, en sistemas de salida de fondo, y nos quedábamos charlando. Y él tenía una empatía para charlar, una humildad, una apertura impresionante. Y fueron varias charlas. Y después tuve un momento que no lo voy a olvidar en la vida. Cuando él dirigía la selección argentina eh, y se estaban preparando para el Mundial, vino a la Argentina Guardiola, Pep Guardiola, que hizo un almuerzo donde fueron muchos entrenadores, también fueron personas que sacaron la entrada de empresas, y a mí me habían invitado a ir. Y yo llegué y en un momento estaba paradito así, no sabía qué hacer. Primero recibí el apoyo de mucha gente del fútbol, infinidad de entrenadores que se acercaron, vení Cachito, vení con nosotros, charlar, vení a charlar con nosotros, y ahí eh, fue magnífico porque hay cosas que no se ven del fútbol, se ven muchas cosas y no se ve lo esencial. Y había entrenadores de fútbol de gran renombre y me hicieron un lugar. Me decían, bueno, cualquier cosa te sentás en nuestra mesa, y yo no sabía, estaba solo ahí. Y de repente llega Alejandro, y Alejandro me saluda cuando estaba con todos los entrenadores de fútbol, y antes de entrar al lugar me dice, por favor, Cachito, vení un poquito que te quiero decir algo. Y me dijo, quiero que vengas a nuestra mesa. Y me llevó a su mesa. Y era la mesa en ese momento, una de las mesas, calcula, el técnico de seleccionado, y donde Guardiola estuvo un montón de tiempo, y, y después se quedó, después que terminó el almuerzo, me dijo, ¿nos quedamos? No, no, yo no estuve en la mesa con él, él estaba en la mesa con Guardiola, y yo estuve en la mesa con otros entrenadores, y después se acerca él antes que termine el almuerzo, y ahí es donde me dice, Cachito, ¿te quedás a charlar un rato? Y nos quedamos Claro. 1 hora y media charlando solos, que me acuerdo que estaban personas de la AFA esperándolos para irse. Y él dijo, no, no, esperen. Nos quedamos solos en ese lugar, 1 hora y media. Él era el técnico del seleccionado. Y fue una Increíble. charla que nunca voy a olvidar porque demostraba lo que era Alejandro. Y siempre me reservo el contenido de esas charlas. Lo que sí puedo compartir es que eh, esa charla muestra lo que era Alejandro y por qué los jugadores lo quieren tanto y por qué la gente lo quiere tanto. Porque es una persona de una transparencia, de una honestidad, de una humildad, de una empatía y de una sabiduría impresionante. Por eso es un maestro. Sí, no, la verdad realmente.
es impresionante todo esto que me estás transmitiendo. La verdad también no solamente habla bien de él, ¿no? El hecho de que se haya prestado para hablar con vos, que lo hayan tenido que esperar, no importa, 1 hora y media, podrían ser 10 minutos o 30 segundos, pero el hecho es que se tomó un rato para hablar con vos, ¿no? Y eso habla bien también de los dos, sobre todo también de vos, ¿no? Que una persona con tan bajo perfil que también, si querés, al principio no sabía para dónde acercarse, que después él te dijo, nos quedamos charlando, te podría haber dicho, bueno, Cachito, la verdad que lindo verte, pero hablamos en otro momento, pero no ocurrió así, ¿no? Entonces, acá la gente, te cuento que mientras que estamos hablando, van llegando distintos mensajes, van valorando esto que te estoy diciendo yo, ¿no? El temple, la serenidad con la que hablas, que cómo dentro de la cancha comandás a un equipo y la verdad que eso es muy admirable también de vos y bueno, le agradezco a cada uno de ustedes que se va uniendo a este video de la radioactiva para poder compartir un rato con Cachito, que por más que sabemos que hoy está en un día muy sensible para él y para toda la gente del fútbol y sobre todo aquella gente que conoció a Alejandro Sabela, la cual es una persona que nos dejó muy pronto, podríamos decir, a una edad muy temprana, pero bueno, que su recuerdo siempre va a quedar con nosotros. Es así. Así que Cachito, tranquilo, vos sabés que lo que más agradezco también, aparte de poder hablar con vos, es que quizás me decías en el correr del día, mira Octavio, no podemos hacer la nota hoy, pero que la hayas hecho, tal vez, como decíamos, ¿no? Todo se alineó, porque hoy es un aniversario de la Copa del Mundo, también lamentablemente tenemos el fallecimiento de alguien tan querido, tan cercano a vos, como es Alejandro, ¿no? Entonces, la verdad que eso también es digno de destacar y te lo quiero agradecer también adelante de toda la audiencia. Por favor, a vos. Así que, bueno, si me permitís, te saco un momento de este lado sensible que quizás es un poco incómodo, pero vamos a hablar un poco de vos para que la gente también conozca a Cachito como persona, no solamente como entrenador o como lo que fue como jugador. Bueno, cómo no, Octavio. Dale. Y te quería preguntar esta pregunta que quizás seguramente debe estar muy usada en cuanto a las entrevistas que habrás dado a lo largo de tu vida. Quería saber cómo empezó tu camino con el hockey, ¿no? Porque quizás yo sé que empezaste de muy chiquito a jugarlo, pero a esa edad un varón promedio o está con una pelota de fútbol abajo del brazo, o sale a andar en bicicleta con los amigos, le gusta, no sé, básquet en mi caso, por ejemplo, yo no, porque la altura mucho no me ayuda, pero capaz querías jugar algún deporte que hacían tus amigos, en cambio hockey y más varones quizás no era tan común. Bueno, sí, claramente en aquel tiempo no era común, es más, el hockey no se conocía prácticamente. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de ir a un club era Municipalidad, Muni, que ahora es Club Ciudad de Buenos Aires, y en el club uno de los deportes más populares era el hockey. Y casualmente fútbol no había, que a mí me encantaba jugar al fútbol junto con un grupo de amigos, pero no se podía jugar al fútbol, no había un lugar para jugar al fútbol. De hecho, los que nos gustaba el fútbol, teníamos que ocupar espacios, cancha de hockey, cancha de rugby, un playón, hasta que nos sacaban. Y bueno, en esa búsqueda de jugar al fútbol y que nos sacaban del lugar, nos encontramos con un entrenador de hockey que se llamaba Pedro Chamorro, que tuvo la capacidad para captar a un montón de chicos que le encantaba el fútbol y llevarlos para el hockey. Eh, Él nos invitó a un entrenamiento y a partir de ese entrenamiento, su capacidad de docencia, su capacidad humana, hizo que volvamos otra vez. Y, y otra vez, y otra vez. Y cuando queríamos acordar, estábamos jugando al fútbol con un palo de hockey. Porque al principio era jugar al fútbol con un palo de hockey porque era parecido tácticamente, entonces para nosotros era, era de alguna manera, era decir, bueno, no podemos jugar al fútbol, pero lo hacemos de esta manera. Hasta que pasaron 3, 4, 5 entrenamientos y nos atrapó el hockey. Y a partir de ese momento el hockey fue nuestra vida, nuestra pasión y el deporte que amamos.
y que defendimos hasta el día de hoy, ¿sí? Así empezó. Tal cual, no, no, es increíble, lo que decís vos es tal cual, ¿no? Que quizás uno lo piensa en frío y es verdad lo que vos decís, ¿no? Es lo mismo que jugar al fútbol si querés, pero con un palo y vas moviendo la bocha para adelante. Entonces decís, qué increíble que en el hockey sabemos que si te toca en el pie, la bocha es infracción. En cambio, en el fútbol no. ¿Qué mejor que llevar la pelota bajo la suela o pasarle limpio la pelota a un compañero, ¿no? Entonces, estas cosas que tienen las diferencias y las semejanzas entre sí, cada deporte, cómo se complementan unos con otros y cómo de casualidad, si querés, pudiste llegar al mundo del hockey, que después fue gracias a los logros que obtuviste a nivel como jugador, también en entrenador, cómo fue que las casualidades de la vida fueron acercándote a un deporte que vos querés tanto. Sí, yo creo que la vida tiene, a ver, yo creo mucho en el trabajo, en la visión, pero también en la fortuna. Lo que pasa que la fortuna aparece cuando estás preparado. Lo que no quiere decir que cuando estés preparado tengas buena fortuna, pero porque a veces no se da. Pero creo que lo que estaba buscando era, a través del deporte, que era el fútbol en ese momento, estar con un grupo de amigos y tener la posibilidad de formar un equipo y también soñar con representar a tu equipo, ponerte una camiseta y representar a tu equipo y soñar con la alta competencia, porque la alta competencia estaba dentro. Y bueno, y quizás no se dio con una pelota el número 5, se dio con una lucha. Y, y en vez de desarrollar pies pensantes, empecé a desarrollar, junto con mis compañeros, malos pensantes con el coche. Y la vida tiene eso, que mientras vos estás buscando algo de determinada manera, quizás ocurre algo que no era tal cual lo que estabas buscando, pero que tiene que ver con la esencia de esa búsqueda. Eh, y hay que estar atentos en la vida, porque muchas veces el problema es cuando nosotros, yo creo que en la vida hay que tener visión y no expectativas, porque las expectativas te cierran y te hacen ver muy chiquitito, ¿sí? Eh, no te expande la vista, la visión expande. En la visión, el eje de la visión es el propósito que vos querés perseguir. En eh, la expectativa es peligrosa, ¿sí? No soy muy amigo de las expectativas. Es increíble, sí, sí, la verdad que es impresionante, parece mentira, pero uno a veces piensa en demasiado grande o piensa que el tren va a parar en 10 estaciones y no. El tren de la vida a veces pasa una vez y hay que subirse antes de que se vaya. Claro, qué interesante, ¿no? Lo importante es que uno se anime a subirse a los distintos trenes que la vida te va a poner. Y no solamente pensar que hay uno o dos trenes que son los únicos importantes para subirse. Hay trenes que vas a perder. El problema es quedarse pensando que ese tren que para ti único es el único tren. Ese tren que me partió, ya pasó. Pero lo importante es que hay infinidad de trenes. Y no subestimar a ningún tren. Primero subite. Total, para bajarte hay tiempo. Lo importante es que te subas. Y a veces cuando te subís un tren, que quizás decías, bueno, este no era el tren que quería de antemano, pero cuando estás arriba del tren, empezás a darte cuenta que ese tren tenía muchas más posibilidades de las que imaginabas. Y quizás empieza a ser tu tren. Sí, sí, es verdad. La verdad que es increíble, pero comparto totalmente el pensamiento con vos y es así, ¿no? Lo que estás transmitiendo. Así que me parece muy bueno este consejo, ¿no? Que le estás comentando a la gente, que aproveche las oportunidades que se le presenta a la vida, que las desarrolle, que las lleve a cabo, que no se dé por vencido. Por ejemplo, en el caso de un jugador,
de que quizás a veces es llamado o no, que espere, que seguramente la vida le va a dar una nueva oportunidad. Eso también es importante. A ver, vamos a ver si podemos restablecer bien Ahí la te escucho, conexión. ¿eh? ¿Ahora me Ahí te escuchás mejor? escucha. Ahí está, Sí. perfecto. Bien, acá me estaban diciendo que se escuchaba medio mal la conexión. También tengamos en cuenta, gente, les cuento que a esta hora y con plena pandemia, la verdad es que mucha gente se conecta en las redes sociales. No es mala intención ni de Cachito ni mía, simplemente es que quizás al haber tanta gente conectada puede ser a veces que se traba la conexión. Aclaro esto de antemano por las dudas que si alguien dijo que no se escuchaba bien o demás, les cuento que lo que yo le quería transmitir recién a Cachito era que las enseñanzas, ¿no?, que él nos está dejando en esta nota es que no hay que darse por vencido nunca, que el hecho de la perseverancia, ¿no?, la constancia a la hora de desarrollar un deporte, sea el que sea, como él decía. Yo tengo amigos que jugaban al fútbol y quizás a veces no jugaban o se ponían mal por eso y es entendible. O lo mismo pasa con el hockey, con cualquier deporte donde se juega en grupo, a veces juega el que mejor está y el que tiene que esperar un poquito más, la verdad no es el fin del mundo, tiene que esperar un poquito más. Simplemente es cuestión de que la vida sabe que nos da revancha y quizás no lo hacemos desde el lado del deportista, sino capaz desde un lado de entrenador, como un asistente de video o el puesto que sea dentro de un staff también. Sí, Octavio, lo importante es no abandonar el juego. Y también hay muchas veces que no nos van a elegir. A ver, hay veces que nosotros elegimos a alguien y la otra persona no nos elige, ya sea en la parte profesional, en la parte deportiva, en la parte de amistad, en la parte de amor, de pareja. Lo importante es que no abandones las ganas de amar, las ganas de jugar, las ganas de probar, de intentar, de capacitarte, porque muchas veces la interpretación del otro eh, tiene que ver con un otro. No, muchas veces hay un otro que no va a haber capacidad en nosotros y quizás hay otra persona que sí la va a ver. O quizás no la esté viendo nadie, pero, pero uno tiene que seguir jugando y también aprender a valorarse, como también hay que aprender a ver, tenemos que aprender a evaluarnos, tenemos que aprender a superarnos, pero fundamentalmente tenemos que aprender a valorarnos, porque muchas veces nuestra valoración está depositada solo en la valoración que te da el otro. Y eso no es honesto con uno mismo, Ujú. porque el otro es un otro. Por supuesto que si nosotros nos vamos dando cuenta que hay 200 personas que están viendo algunas cosas que nosotros tendríamos que modificar, es muy importante poder revisarse. Pero hay veces que nos puede pasar que no nos eligen para ser parte del equipo, no nos eligen para ser parte de un proyecto, no nos eligen para, para ese trabajo, no nos eligen para pareja, no nos eligen. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos un montón que no seamos importantes para el mundo donde estamos. Quizás en ese momento no lo ve nadie. Y esos son los momentos donde tenemos que permitirnos seguir jugando. Lo que aprendí, no solo en el deporte, en la vida, que es imposible no ganar si uno sigue aceptando jugar el juego. Tal cual. Y también es imposible no ganar si uno vive la vida no desde una comparación con el afuera, sino desde una comparación hacia adentro. ¿Cuál es la comparación que tenemos que hacer? Con respecto al ser que fuimos ayer o hace 2 minutos atrás. Esa es la mejora permanente. Y muchas veces se ve la mejora de las personas con respecto a otros. Y eso es bastante incoherente. Es bastante incoherente porque las mejoras nosotros lo podemos hacer con respecto a nosotros mismos. Por supuesto que cuando competimos en deporte,
concurso de baile, para un puesto como actor, va a haber alguien que va a elegir. Pero lo que es importante es que nosotros la competencia la hagamos con el actor que fuimos hace una hora, con el deportista que fuimos hace una hora, con el entusiasmo que fuimos hace una hora, con el ser que fuimos hace una hora y con el amador que fuimos hace una hora. Entonces, y eso, si podemos ver la vida desde ese lugar, es imposible que no ganemos. Es impresionante, sí, acá comparto con lo que deja Guillermo, que es del Centro de Investigación Histórica de Vicente López, al cual le agradezco también por la amabilidad que tuvo en su momento para hablar con la radioactiva, quiero agradecerle. Y comparto esto que él dice, ¿no? Muy lindo pensamiento. Y es verdad, estas cosas, esas reflexiones, ¿no? Que estás transmitiendo vos desde tu lado, no solamente humano, sino desde el lado de una persona que sabe con qué lo dice, con qué fundamentos lo dice. Y quiero compartirte, Cachito, una frase que el otro día leía de un deportista que decía, está bien, en la final después se retira la medalla de primer puesto o de segundo puesto, depende de si uno gana o pierda, pero la medalla se empieza uno a colgársela directamente en el entrenamiento, ¿no? Como que el día a día, ¿no? El ir creciendo, el ir progresando como deportista, como persona y después, bueno, ganar o perder, la vida siempre nos da revancha. Entonces, yo acá, justamente en base a esa frase, yo quería ponerte este manifiesto a ver qué te parece. Yo creo que tu mejor medalla, más allá de tantos logros, ¿no? Con algún club, con el seleccionado y demás, es la familia. Por el hecho de que yo veo que sos como un padre, ¿no? Para los jugadores, que también la contención cuando están lejos de su casa, o mismo vos con tu familia. Yo veía una foto del otro día que saludaste a tu hijo por tu cumpleaños, o quizás a tu mujer, y yo digo, esa es la persona que uno ve, quizás de un lado, y vos decís, yo lo tengo a Cachito Vigil sentado en el banco dirigiendo a las Leonas, a la selección de Chile como es actualmente, o cualquier otro equipo. Pero el Cachito Vigil que realmente nos gusta a todos, yo creo que es el Cachito Vigil sincero, honesto, familiero también, ¿no? Bueno, Octavio, yo te cuento que para mí, cada equipo que me toca compartir en la vida, sueño que seamos hermanos de camiseta y familia. No existe una sola familia. Hay una familia de sangre, hay otra familia que se elige. Cuando uno forma una familia, tiene una pareja y empieza a formar una familia, y hay un montón de familias que la vida te presenta y que vos tenés la posibilidad de elegir y transitar ese camino en familia. Para mí, los equipos que me tocó compartir fueron familia. Los integrantes del cuerpo técnico fueron familia. Jugadoras y jugadores fueron familia. Compañeros de escuela fueron familia. Compañeros de coaching fueron familia. Y después está mi familia, papá, mamá, hermanos, mi familia de pareja, mi hijo, y hay distintos contextos de familia, pero la familia se elige también. La familia paterna y materna no se elige. Yo no elegí a mamá y a papá. No. Ellos, a través de su amor, tuvieron la posibilidad de elegir que eso ocurra. Y la familia de sangre, también uno puede tener la dicha de que esa familia, aparte que ya está dada, porque está dada por naturaleza, honrarla, eligiéndole la vida y honrando esa familia. Después el resto de la familia se elige. Y me parece que muchas veces cumplimos diferentes roles. En esas familias de equipos, muchas veces nos toca, yo creo que somos más hermanos, por más que quizás el entrenador a veces pueda cumplir un rol más paterno o una entrenadora más materno, somos hermanos de sueños. Entonces yo creo que con los equipos que vos mencionabas formamos familia, hermanos de sueño y hermanos de camiseta. Entonces,
muchas veces jugadoras y jugadores que eran más chicos que yo tuvieron actitudes paternales o maternales conmigo y viceversa. Y lo mismo integrantes del cuerpo técnico. ¿Quién miles de veces he tenido una mano en el hombro de jugadoras, como de la misma forma que pone una mano en el hombro y el entrenador hacia sus dirigidas o hacia sus dirigidos, también ocurre de la otra manera. Y eso en las familias deportivas es maravilloso. Yo creo que se produce una interacción colectiva que integra capacidades, integra espiritualidades, integra sueños Es tal y cual. capacidades. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, la última pregunta para ir cerrando esta nota sin nada más que agradecerte. La verdad que, como te lo dije al principio y te lo dije creo que casi toda esta semana que estuvimos hablando del honor que tengo, no te imaginás la aureola que tengo alrededor mío de tanta alegría, ¿no? De poder hablar con alguien que es un referente como persona y como desde el lado humano, o sea, en sí, pero también desde el lado deportivo. Y la verdad que un gusto mantener este contacto con vos, que yo creo que va a seguir más allá de esta nota por el hecho de que para poder compartir vivencias o algún momento que quizás tenga la chance de volver a verte en persona, eso yo creo que va a quedar conmigo, ¿no? Entonces, te hago una última pregunta, si querés, para contarle a la gente y te pido que vos cierres la nota en sí, dando un saludo a todos los que hacemos la radioactiva. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves la actualidad del hockey femenino, en este caso, a nivel de selección de Chile, que es el cargo que vos actualmente estás ejerciendo? Bueno, Octavio Pirú, muchas gracias. Y recién mandó un mensaje Sofita Darnay, ¿no? Bueno, y hablábamos de familia. Sofi Darnay, una jugadora tucumana, de la selección tucumana, bueno, de una calidad extraordinaria, ahora está jugando en España, y Vikinga, ¿no? Vikinga, yo tuve la dicha de tenerla muchos años como Vikinga de River Plate, y Sofi era familia, y Sofi era una persona con una gran espiritualidad, de esas personas que también tienen instinto maternal, siendo jugadora con las personas que lo dirigen. Entonces, este era uno de los ejemplos, que hay 10.000 ejemplos que ocurren, que vos recibís, es un ida y vuelta de esa relación de hermanos, relación paternal, maternal, no solamente de los entrenadores. También quiero agradecer a mensajes que he recibido, que ahora no recuerdo todos los nombres, pero les agradezco de todo corazón. Y, y a ver, Octavio, la realidad con las Diablas, yo estoy muy feliz con las Diablas. Me han dado, Chile me ha dado la oportunidad de volver al hockey internacional, algo que deseaba mucho, y le voy a estar siempre agradecido. Y también a las Diablas por el cariño, por el compromiso, por el sueño colectivo que compartimos, que es ser olímpicos cada día de nuestra vida, para que el hockey de Chile sea olímpico. Y, y bueno, estoy disfrutando mucho el camino con un staff maravilloso, con una federación que nos apoya muchísimo, ¿sí? Un directorio que nos apoya mucho, y con un hockey que tiene ganas de expandirse tanto en mujeres como en varones, y hacer que sea un deporte que lo jueguen todas las clases sociales. Y en eso, en ese desafío están involucradas Diablas y Diablos y todo el hockey chileno. Y eso me pone muy feliz, porque es un desafío que nos trasciende. Y bueno, y por último, agradecerle a cada mensaje, agradecerte a vos, Octavio, este espacio, desearte lo mejor en la carrera que estás realizando. Tenés una gran empatía, amás lo que haces, así que te deseo lo mejor, lo mismo que a tus compañeros, ¿sí?
de esa profesión maravillosa que es el periodismo. ¿Mm? Y agradecerle a cada persona que estuvo con nosotros, cada mensaje, y que ahora no recuerdo los nombres, pero quiero que sepan que me llevé cada mensaje que apareció escrito. La verdad Y que, fundamentalmente agradecerle a todos los equipos que me tocó compartir, que fueron los que más me han enseñado. la verdad que bueno, sin palabras, ¿qué querés que te diga? La verdad que me conmueve, ¿no? Te escucho hablar y me quedo conmovido yo. Así como vos nos agradeces, yo en este caso te agradezco a vos, porque es recíproco, ¿no? Todo en la vida tiene un porqué, todo pasa por algo. La verdad es que las circunstancias se dan y bueno, la verdad es que ahora yo voy a guardar esta entrevista para que aquella gente que no la puede ver en vivo, la pueda ver grabada y pueda escucharte, porque la verdad que es un gran ejemplo lo que vos transmitís y bueno, voy a seguir en contacto con vos, Cachito, la verdad que más allá de lo que es la profesión del periodismo, sino también para aprender como persona, uno a perfeccionarse, quiero seguir en contacto con vos, así que si me permitís, alguna que otra vez te molestaré vía mensaje para charlar del deporte o para charlar de la vida, también voy a estar ahí. Claro que sí, Octavio, por supuesto. Te mando un fuerte abrazo y lo Te mejor. mando, Y dale, otro felicidades. abrazo grande para vos, una excelente persona y bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse unido a la radioactiva y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Abrazo grande. Abrazo grande.